Vendedora, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a mi tribu de vendedores. Hoy damos inicio a un nuevo capítulo, nuevo entrenamiento. Vamos a tratar de obtener ideas nuevas a partir de principios básicos. Vamos a estudiar un libro viejo. Fíjate, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Pedro Reyes, un escultor, y él decía que la creatividad le nace o le sale, porque le decían, ¿cómo eres una persona tan creativa? Y él dice, bueno, a raíz o a razón de leer cultura, de aprender cultura, de ver cultura, y también decía, obtengo muchas nuevas ideas a partir de libros viejos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy o durante los próximos días, durante los próximos entrenamientos, leer un libro viejo, un libro de los principios de las ventas, los principios básicos. Y escogí para esto el libro de Brian Tracy, La psicología de las ventas. Fíjate, este libro es el programa de audio de Brian Tracy, un gran programa de audio de la psicología de las ventas. Y dice que todo ese programa de audio lo puso en el libro. Se publicó por primera vez en inglés en 1988. Esta que tengo yo es la 11ª impresión, creo que del 2010. O sea, ya lleva este libro sus años, pero son principios muy aplicables. ¿Y por qué? Porque vamos a estudiarlo. Si la economía se pone complicada, si la recesión o este mercado depresivo, económicamente hablando, se pone más difícil, como algunos dicen el próximo año, el 2023, lo que los vendedores tenemos que hacer es volver a los fundamentos, a los principios básicos, es decir, tocar puertas, visitar clientes y hacer llamadas telefónicas. Eso va a funcionar muchísimo. A mí me está funcionando hoy en día. De hecho, yo sigo vendiendo de esa forma. Entonces, Brian Tracy es muy conocido. No sé si lo conozcas, y si no lo conoces, pues es un escritor de libros en temas de ventas, en temas de desarrollo humano, de gerencias. Es un orador, motivador, conferencista, entrenador de vendedores. Él dice, o su biografía dice, que ha entrenado más de 2 millones de personas a un sinnúmero de grandes compañías a nivel mundial, pero sobre todo ha entrenado directamente o personalmente a más de 500,000 vendedores. En este libro, en la dedicación, cuando empieza, se lo dedica a todos los vendedores. Dice: a mis amigos, colegas, a los estudiantes y practicantes de las ventas, que son quienes valientemente van ahí donde nadie más ha ido para realizar las ventas de las que dependen nuestras compañías y naciones. Fíjate qué importante lo que dice Brian Tracy en la dedicatoria. Dice: ellos son los verdaderos héroes de nuestro sistema de empresa competitiva o de libre empresa. Entonces es una dedicación bien fuerte. Y lo que él dice en la portada y en la contraportada del libro es que vas a aprender con este libro, con este programa de la psicología de las ventas, vas a aprender a cómo vender más fácilmente y más rápidamente de lo que alguna vez pensaste que era posible. Dice: este es el secreto del éxito. Entiende cómo piensa la gente, por qué compra y qué técnicas creativas puedes usar para persuadir. Vas a aprender en este libro de la psicología de las ventas a duplicar, triplicar y cuadruplicar tus ventas e ingresos en pocos meses. Y ya en la introducción, comienza la introducción con una frase bien poderosa de Napoleón Hill. Dice: la imaginación es literalmente el taller en el que se conciben todos los planes creados por el hombre. Napoleón Hill. Es una frase bien potente. O sea, lo que te está pidiendo Brian Tracy en este libro, en este programa, es que entiendas que todo lo que tú puedas pensar y creer se puede lograr, se puede concebir, que sí es posible. ¿Por qué? Porque la mente es el taller donde creamos las ideas, donde creamos y plasmamos pues todos los proyectos que nosotros queremos construir. Es decir, cualquier edificio realizado en la ciudad más importante del mundo primero fue planeado y pensado por alguna persona en este mundo. Todo lo que existe allá afuera, de alguna manera, primero se tuvo que
idear en la mente de alguna persona. No hay cosa que se haya creado sin que se haya pensado en la mente de alguna persona. Entonces, todo lo que tú quieras lograr es posible hacerlo. Eso es lo que te dice Brian Tracy. Ahora, platicando un poquito más de Brian, porque en la introducción viene hablando pues, un poco de su historia y yo te la voy a resumir. Brian dice que no terminó la secundaria y él tuvo muchos trabajos. Por ahí comenta que se fue a trabajar en un barco carguero, anduvo en los mares, creo que por allá por el norte, por el Atlántico, en los países europeos, porque comenta que desembarcó en países europeos y anduvo viajando por muchos países de Europa, tratando de conseguir trabajos, como que estaba tratando de encontrar algo. Entonces dice, regreso, él es canadiense, pero que regresa a Estados Unidos. Y en ese que regresó a Estados Unidos encontró un trabajo, un empleo de ventas. O sea, dice, como que vine a caer en ese trabajo de ventas. Entonces viene una nota muy importante de Brian. Dice, yo creo que la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos como si fuésemos en un coche manejando en la noche de reversa. Golpeamos algo y nos bajamos del coche para ver qué golpeamos. O sea, dice, lo que él trata de decir en esta metáfora es, ¿cómo es posible que salgas a ver qué golpeaste si sabes que manejar de noche en reversa, pues, con toda seguridad vas a chocar, ¿no? Entonces, tomamos las decisiones de esa manera y él dice, oye, ¿cómo anduve viajando, buscando trabajo por todos lados? Vine a América nuevamente para conseguir un empleo de ventas. O sea, como que qué más me quedaba más que vender. O sea, antes se veía la profesión de ventas como que qué más si no es que vender. Y en ese trabajo de ventas, él dice que el único entrenamiento que recibió, o sea, ahí le dijeron, mira, ten tus tarjetas de presentación, ten los folletos de la compañía y vámonos. Ese fue el entrenamiento que recibió. Entonces él empezó a vender de mala forma, o sea, empezó de una manera muy ruda, ¿no? Muy rústica. Empezó a hacer visitas en frío. Dice que en la mañana esperaba a los empleados en los estacionamientos de sus oficinas, que él visitaba oficinas y los esperaba en el estacionamiento, y por la noche, mientras hubiese luz en la casa de una persona, él tocaba puertas. Entonces comenta que no le tenía miedo al trabajo, o sea, que él se levantaba muy temprano, 5 o 6 de la mañana, y ya estaba trabajando inmediatamente, tocando puertas, esperando gente en el estacionamiento, y eso era día y noche, día y noche, día y noche, pero no vendía. Entonces, una de las personas ahí le dice, mira, las ventas son un juego de números. Habla con muchas personas para que puedas vender. Entonces, él seguía haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no le daba muchos resultados. Entonces, otra persona le dice, no, las ventas es un juego de rechazos. Entonces, entre más rechazos tengas, más ventas vas a lograr. Y ahora cambió la metodología de cómo estaba vendiendo. Es decir, ya no buscaba hablar con más personas, ya buscaba que más personas lo rechazaran. Dos cosas totalmente diferentes. Imagínate, tú vas y buscas hablar con una persona y dices, oye, ¿cómo estás? Buenos días, bla, 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 esto en este producto. Y cuando cambias de idea a que te rechacen más personas, dices, oye, ¿te interesa este producto o no? No, vámonos. Entonces estás buscando que las personas te rechacen. Dice, ninguna de las dos ideas que me compartieron me funcionó, y lo que hizo Brian Tracy fue pedirle ayuda al vendedor más exitoso de la compañía. Entonces este vendedor le dice, a ver, cuéntame, platícame cuál es tu presentación de ventas. Y le dijo, no, pues enséñame tú. Y este vendedor, lo que Brian relata es que era un tipo entrenado por una de las mejores corporaciones de Estados Unidos, que le habían invertido al entrenamiento de esta persona más de 1 año y medio, miles de dólares, y era un tipo preparado que por eso vendía. Incluso que este vendedor no tenía la misma actividad, las mismas visitas, el mismo ritmo de trabajo de Brian. Decía, oye, mientras yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, digo, no sé qué hora se levantaba él, pero él llegaba a la oficina por ahí de las 9 de la mañana, desayunaba, se sentaba con un cliente, le vendía, se iba a comer con un cliente, tenía 2 o 3 visitas, hacía otra venta y listo. Ese era su día a día,
en lo general, y yo dándole duro y dándole duro y dándole duro y tocando puertas y nada y nada. Entonces, cuando este vendedor, el más exitoso, le enseña a Brian, le hace una presentación con preguntas lógicas que iban de lo general a lo particular y estaban enfocadas hacia los clientes potenciales, es decir, aquellos que no fuesen clientes potenciales pues se iban descartando en el proceso de la formulación de preguntas. Y dice, la última pregunta estaba formulada para cerrar las ventas. Entonces Brian Tracy empieza a aplicar esta metodología de las preguntas lógicas, una serie de preguntas lógicas de lo general a lo particular, y empieza a vender. Entonces él se da cuenta que en vez de hablar y en vez de buscar rechazos, lo que tenía que conocer era la situación de sus clientes y a partir de ahí saber cómo ayudar a sus clientes a raíz de hacerles preguntas. De tal manera que empieza a vender y se da cuenta que si él se empieza a entrenar va a obtener mucho más ventas. Así que dice, empecé a leer libros, no sabía que existían libros de ventas, no tenía idea que ya había vendedores que habían plasmado su experiencia en los libros, no sabía que ya había programas en audios. Yo me imagino en los cassettes esos, en los 8 tracks, si no me equivoco, que se llamaban, a mí no me tocaron los cassettes sencillos, ¿no? Pero él decía que había muchos programas ya de audio, programas de ventas en audios, y que empezó a asistir a seminarios y talleres. O sea, que conforme vendía, él invertía en su educación para las ventas, en su entrenamiento, en su capacitación. Y se dio cuenta que el entrenamiento marca una gran diferencia, que el entrenamiento hace una gran diferencia en las ventas de las personas, o sea, en la vida de los vendedores. Entonces, a Brian lo hacen gerente de ventas, empieza a contratar vendedores y lo que él hizo fue enseñarles la metodología y dice, hoy en día estas personas son millonarios y multimillonarios. Y uno de ellos viene hablando en la contraportada del libro diciendo que sí. Entonces, dice Brian, ya a manera de resumen, para terminar con la introducción, Brian lo que dice es, lo que cambió mi vida fue entender la ley de causa y efecto. Y creo que hace algunos videos te comentaba sobre esta ley, que es una ley universal. Y Brian lo describe tal cual. Todo sucede a raíz de algo, todo sucede por una causa. O sea, a toda causa le corresponde un efecto, una reacción. Entonces no hay suerte, no hay casualidad, no pasan las cosas porque sí, pasan porque las provocamos de alguna manera o existe una causalidad. Y Brian dice que el éxito es predecible, que el éxito deja huellas, el éxito deja pistas. Entonces aprende de los expertos, aprende de los más exitosos, de quien ya recorrió el camino en tu industria, en tu negocio, en tu trabajo. A esa persona tienes que buscar y aprenderle. Y da un ejemplo ahí muy largo de que en ese momento, yo me imagino en los 80s, principios de los 90s, la mayoría de las personas o muchas personas buscaban bajar de peso en Estados Unidos y para eso compraban la famosa caminadora, esa maquinita para caminar, correr en la casa, ¿no? Que hoy hay un montón en todos los gimnasios. Entonces dicen, todos sabían cuál era la fórmula, todos sabían que la fórmula era utilizar la caminadora, muy conocida, accesible, etcétera, etcétera, pero pocos bajaban de peso porque pocos la utilizaban. Entonces, lo que Brian dice es, si tú tienes personas exitosas en tu negocio, en tu industria, en tu empresa, en lo que sea en donde estés, sigue los pasos que hacen esas personas, utiliza los recursos, utiliza lo que aprendes. Es decir, si te voy a enseñar en este libro, lo que Brian trata de decir es, si te voy a enseñar mis secretos, mis trucos, mis consejos, si te voy a entrenar, sigue el entrenamiento porque te puede cambiar la vida. Es decir, estas estrategias que Brian trata de enseñarnos son estrategias que funcionan sin lugar a dudas. Y termina la introducción con una frase poderosa también, una nota de Napoleón Hill que dice, todo lo que la mente pueda concebir y creer se puede lograr. Lo mismo, pero de manera diferente que al principio. Así que
Si tú quieres lograr más ventas este 2023, ventas más fáciles, digamos, más sencillas y más rápidamente, tienes que empezar a creer que sí es posible, que lo puedes lograr y buscar esas nuevas ideas a raíz de principios básicos, de los fundamentales. Ahora, prepárate porque los siguientes capítulos, lo que vamos a ver, te va a volar la mente, van a ser cosas muy poderosas, muy interesantes, porque Brian es un tremendo orador, conferencista, motivador, pero es una persona que sabe mucho cómo funciona la mente de las personas. Nos va a ayudar a entender cómo funciona la mente de nuestro comprador y, más importante, nuestra propia mente. Así que a raíz de conocer los fundamentos vamos a explorar nuevas ideas. Y prepárate también porque van a ser capítulos muy largos. Vamos a estudiar cerca de 250 páginas en 8 capítulos. Así que son capítulos pues de 30 páginas, de 30 hojas cada uno. Va a haber mucha información. Brian lo explica y te da muchos consejos de lo que él está exponiendo. Así que es un programa exitoso. Es uno de los libros más vendidos a nivel mundial, de uno de los conferencistas, motivadores y vendedores más exitosos de todos los tiempos. Vamos a aprender un montón para tener mucho éxito el siguiente año, el 2023, en preparación de una posible crisis económica, una posible recesión económica. Y si no la hay, como quiera, nos va a ser de mucha ayuda. Así que mantente al tanto. Vamos a estar transmitiendo, publicando el podcast, en los videos en YouTube, en Facebook, continuamente durante este mes de diciembre, en preparación a lo que viene. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo, en el capítulo número 1, en donde vamos a hablar de qué tratan las ventas, el juego de las ventas, de qué se tratan las ventas. Va a ser bien interesante, no te lo pierdas, mantente conectado y ayúdame a darle like, a compartir estos entrenamientos con más personas que tú sabes que lo pueden ocupar, que lo pueden necesitar. Así que me despido por lo pronto, Rubén Treviño, y nos vemos en el capítulo número 1. Hasta luego.